todo criminal para cometer delito obligatoriamente tiene que generar conducta, entendiendo que la acción que proviene de la conducta es el primer elemento estructural del delito. Y cuando tenemos a una persona, así sea tras un computador o tras una línea telefónica, que tiene un lenguaje específico y un comportamiento específico, va a permitir también aplicar técnicas de perfilación. Un poco más complejas, pero sí, sí. Siempre que existan conductas para cometer un delito, que es necesario, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de ajustarnos a qué tipo de investigación y análisis vamos a realizar para lograr perfilar.